Por fin ha llegado el día. Vamos a contar la historia de la Volkswagen T4, que como alguien me decía, rescatada de debajo del mar, que, bueno, tengo en mi posesión ahora mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y la historia que hay detrás de toda esta furgoneta, de cómo ha llegado a mí. Hoy estoy con la persona, la protagonista, que es María Freitas. Ahora nos cuentan un poco la historia. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple. Ya sabéis que estos episodios están patrocinados por Camperizando, que es la mejor plataforma para poder encontrar un taller de camperización. Si tenéis que buscar un taller para ponerle unas placas solares, una calefacción, un sistema eléctrico, lo que sea a vuestra furgoneta, contactar con camperizando.es y ahí os echamos una mano para que diferentes talleres os manden presupuestos y así elijáis el taller que mejor os conviene. Y ahora sí, muy buenas. María, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Nada, con ganas de desvelar la historia y también de traerte al podcast porque, bueno, ahora nos contará, pero sí, historias interesantes las que se vienen. Cuéntanos si quieres, María, para empezar, quién eres, un poco de dónde vienes o qué. A ver, pues se me da un poco mal lo de las presentaciones, pero bueno, así a rasgos mayores soy María Freitas, soy portuguesa, aunque desde los 3 años que vivo fuera de Portugal y he ido entre Andorra, España y Francia e Irlanda y ahora estoy en Francia. Pero en breves me voy a España otra vez, a Asturias. Y nada, así un poco sobre mí, pues me he dedicado siempre al mundo de la farmacia, pero hace un par de años me di cuenta de que ya no quería seguir por ahí y ahora pues buscando nuevos proyectos. Sí, no, lo que vas a hacer en Asturias es brutal. Bueno, para cuando salga este podcast ya estará todo en marcha. Luego os contaremos de qué va. Cuéntanos si quieres un poco también, bueno, ya has dicho dónde has vivido, pero ¿cómo has solido viajar? Porque aquí en estos podcasts hablamos mucho de viajes. Cuéntanos eso, si has viajado como mochilera, si has viajado en furgoneta, Sí. has viajado camperizado. Sí, a ver, yo mayoritariamente he viajado como mochilera, o sea, me gusta muchísimo viajar sola con una mochila a cuestas y la mayoría de mis viajes han sido así. Luego también una plataforma que me gusta mucho utilizar es Couchsurfing para conocer a gente y bueno, y al final pues una forma más económica de viajar y sobre todo ha sido eso lo que he utilizado. Bueno, también he ido, bueno, he hecho algún viaje contigo en furgo, ahora también en camión, bueno, no tanto, pero sí, sobre todo, bueno, sí, a pie, he hecho, sí, a pie también, ahora que lo pienso. Joder, un viajazo. Recientemente el Camino de Santiago, que hice desde mi casa en en el sur de Francia hasta Santiago y bueno, un poquito de todo he probado. Sí, y luego para los que habéis hecho el Camino de Santiago, pues seguramente sabéis que muchísimas personas vuelven con una idea en su cabeza. María volvió con esa idea, pero muy pocos la acaban cumpliendo. Y ahora nos contará María qué va a hacer. Pero bueno, vamos a hablar de la furgoneta, que es muy, muy interesante cómo llegó a las manos de María y cómo cuando conocí a María me tenía bastante engañado. Porque ¿quieres contar tú cómo nos conocimos o lo cuento yo? Bueno, si quieres cuéntalo tú y yo luego pongo mi matiz. Bueno, nos conocimos en Tinder y en Tinder María, yo desde que lo vi, me acuerdo que además, no sé si esto te lo he contado, pero hice una captura de pantalla y se lo mandé a un amigo mío. Sí, se lo mandé a Jorge. Y porque bueno, era un perfil que me interesaba mucho. ¿Quieres contar un poco qué ponía en tu perfil? Bueno, de hecho es que lo borré hace poco porque dije, ostras, que voy engañando aquí a la gente. A ver, ponía varias cosas, pero sí que es verdad que creo que cabe destacar ahora mismo 2.
Y es que una de ellas era que mi sueño era vivir en una furgoneta y viajar por todo el mundo. Sí. Y la otra es que, bueno, que tenía pareja y que estaba en una relación abierta o poliamorosa, no sé muy bien cómo lo ponía. Sí, nada, muy interesante. Y bueno, ha pasado, bueno, pues como menos de año y medio desde entonces que yo leí ese perfil, que yo me lo creí, por supuesto. Entonces cuéntanos qué tal ese sueño de vivir viajando en furgoneta. Bueno, a ver. ¿Lo sigues teniendo? No, la verdad es que no. Se me ha ido un poquito todo bueno, se lo llevó el río, ¿no? Pero bueno, creo que lo que vamos a contar después es el motivo por el cual yo no quiero seguir viajando en furgoneta. Sí. Pero bueno, pero que quiero decir y destacar que cuando yo lo puse era mi sueño en ese momento. O sea, yo no había engañado a nadie. No. Pero los sueños a veces cambian. Efectivamente, todos cambiamos. Vale, pues si quieres, pues vamos a contar un poco pues que nosotros empezamos a quedar, a salir juntos, ya pues en enero de 2022. Tú tenías ese sueño. Yo en ese momento además me acababa de comprar el camión, me acuerdo. Me había bajado a Murcia y justo a la vuelta dejé el camión en Barcelona, en Port Camper, para que lo hiciesen. Y ahí a la vuelta de Donosti fue cuando quedé con María y nos conocimos. Porque, bueno, para el que no lo sepa, el País Vasco francés de Donosti, de donde soy yo, están a menos de media hora. Así que es una gozada. Entonces, alargué un poco mi estancia para estar más tiempo con María, pero en marzo, si no me equivoco, yo ya bajé hacia Andalucía. Y bueno, la idea era ir a Canarias y tal. Al final, bueno, me quedé en Andalucía. Y yo con María seguía hablando pues prácticamente a diario. Y entonces yo le iba diciendo, que ya se lo había dicho el primer día, oye María, creo que sería muy interesante que hagas un podcast hablando de este tipo de relaciones, de las relaciones un poco alternativas, no monógamas, poliamorosas, como le quieras llamar. ¿Y qué pasó? Pues que al final de tanto insistir, lo acabé haciendo con muchas dudas, pero me acabé lanzando, sí. Y en abril, pues lancé el podcast de Descomplicando Relaciones, que bueno, es un proyecto muy chulo en el que he podido conocer muchísima gente que se relaciona pues de forma no convencional. Y bueno, pues ahí hablamos mucho de muchos ejemplos y mucha teoría, mucha práctica que, ostras, nunca te imaginas que pueda haber gente que viva de forma tan alternativa, ¿no? En las relaciones. Sí, no, la verdad es que es alucinante. A mí sí, bueno, siempre, pues desde 2019 que empecé a escuchar a hablar del poliamor, siempre me había parecido muy interesante. Y en más de una vez había buscado podcast de este tema y no había. Entonces dije, María, es que lo tienes que hacer tú. Y efectivamente, pues por coñazo al final lo hice y entrevista a gente espectacular. Recomendar a todo el mundo que lo escuche, por supuesto. Lo dejaremos en el artículo que acompaña este episodio. En uno de los episodios, por ejemplo, yo entrevisto a María y María cuenta un poco su historia de relaciones. Luego también hizo un podcast donde diferentes personas cuentan anécdotas de, bueno, que le han pasado con este mundo, y María y yo terminamos el podcast contando una anécdota que nos pasó al ir a donar sangre, buenísima. Bueno, si me seguís en Instagram ya lo habréis visto por ahí, que lo he compartido. Pero bueno, muy guay. Y en esa época también tú me contactas y me dices, oye, Íñigo, que es que tengo aquí una furgoneta que tengo la posibilidad de comprarla. ¿Cómo lo ves? Cuéntame, ¿de dónde sale esa furgoneta? ¿Qué furgoneta era? Sí, bueno, pues yo tenía una persona conocida que de hecho consideraba amigo, no nos veíamos mucho, pero la verdad que las veces que quedábamos eran, no sé, le tenía muchísimo aprecio, ¿no? Y me dijo que quería vender su furgoneta porque, bueno, pues porque antes viajaba mucho con sus hijas, pero ahora ya no tanto porque se habían hecho mayores y bueno, pues que quería comprarse otro coche más pequeño y que vendía la furgo. Y yo lo vi pues como una buena oportunidad, además de alguien de confianza, me la había pintado súper bien, era una T4,
Pues es raro porque es una T4 que le llaman en papel, está puesta como combi, no es una Transporter porque tiene asientos, yo diría que es una Caravelle, aunque no ponga Caravelle en los papeles, pero bueno, es una furgoneta con asientos, no es camperizada ni nada, es una T4 blanca con todo ventanas, con un motor 1.9 diésel como el que yo tenía, con 60 caballos, muy poco potente, pero bueno, que a mí me había dado buen resultado. Y cuéntanos si quieres un poco cómo finalmente te decides por comprarla, cuánto pagaste por ella. Sí, pues bueno, pues al final, después de darle muchas vueltas y hablarlo muchísimo contigo, porque, hombre, teniendo en casa al experto en furgos, ¿no? Si tú me decías que sí, pues yo pues te tomé la palabra, ¿no? Y dije, bueno, pues para adelante con ella. Es verdad que tenía algunas cosillas que, bueno, sin mucha importancia, ¿no? Pero además estaba muy sucia porque esta persona pues lo hacía servir para transportar a veces incluso animales, perros y demás. Y bueno, pues al final me decidí y la compré por 2.400 euros y nada, la verdad es que estaba muy ilusionada con mi furgo, a pesar de que oliera a perro mojado, pero bueno, me dediqué varios días a estar limpiándola un poco a fondo y eso. Y es verdad que no la movía mucho. O sea, en aquella época no llegué a hacer, como quería lo primero de todo prepararla y demás, pues la tenía ahí aparcada en casa y iba, pues eso, hacía cosas con ella de limpiar y iba a comprar y eso, pero no hice muchos kilómetros, muy pocos de hecho. Sí, era un proyecto un poco a futuro, ¿no? Sí. Querías hacer otros viajes como el Camino de Santiago antes y tal, pero bueno, como era buena oportunidad, pues al final decidiste comprarla. Vaya consejazo que te di, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora contamos qué pasa con esa furgoneta, pero creo que no lo hemos dicho, tiene unos 330.000 kilómetros cuando lo compró y efectivamente María no le hizo apenas uso hasta que... ¿Qué pasa con esa furgoneta? Sí, bueno, pues un día voy a comprar unos muebles, no sé, a 30 kilómetros de casa, bueno, por Wallapop. Sí. Y todo bien, fui y a la vuelta paro para poner gasolina ya cuando estaba casi en casa y cuando paro la furgo de repente veo que el hombre de la gasolinera me está haciendo como señas y apuntándome al suelo y cuando salgo de la furgo pues veo el suelo encharcado de aceite y fue como esto no puede estar pasando, ¿no? Nada, pues llamé a la grúa la recogió y se la llevó al taller. Y yo ya me empecé a agobiar porque dije, ostras, que no he cogido la furgo nunca y para un día que la cojo ya me salen así las cosas. Sí, yo creo que no la habrías hecho ni 100 kilómetros. Que va. No, menos. Y bueno, pues se la lleva a la grúa al taller y al cabo de un par de días me llama al taller y me dice que bueno, que no tiene muy buena pinta y que es la junta de la culata y que la reparación sube a más de 1.000 euros. Y claro, pues yo en ese momento que acababa de pagar, es que no tenía muchos ahorros, todos los ahorros que tenía los había invertido en la furgo y pues 1.000 euros no los tenía en ese momento. Y bueno, pues ahí empezó el agobio real. Sí, yo recuerdo hablar contigo y sentir que lo estabas pasando mal, tanto que bueno, que querías deshacerte de la furgoneta prácticamente, porque tenías conversaciones con tu amigo al que le habías comprado la furgoneta y ¿qué pasaba? Porque también a mí esto es muchas veces por lo que me da miedo comprar o vender una furgoneta a un amigo o un familiar. Sí, a ver, lo que a mí me pasaba es que soy una persona que me convence muy rápido, ¿no? Entonces yo hablaba contigo por teléfono y tú me convencías de que él se tenía que hacer cargo porque estaba dentro de los primeros 6 meses y al menos de la mitad, ¿no? Y yo hablaba con él y pues él en ese momento se portó bastante mal y me hizo entender que había sido culpa mía, que yo no sabía conducir la furgo, cosas así, ¿no?
bueno, me gustaría destacar que él es comercial, entonces tiene mucha labia y... Tiene un perfil muy persuasivo. Sí, eso es. Y bueno, no sé, en ese momento me quedaba bloqueada cuando hablaba con él, ¿no? Y me daba muchas ganas de llorar, me entraba mucha ansiedad. Entonces, cuando colgaba, te volvía a llamar a ti y tú me decías que no tenía razón, que tenía que... Bueno, era como iba para un lado y para otro y es como que no acababa de... Y me estaba agobiando muchísimo. O sea, recuerdo esa época como muchísima ansiedad de dormir fatal, de... Bueno. Sí. Yo al final lo que decía es, joder, sobre todo además siendo una persona que conoces. A mí esto me ha pasado tanto comprando un vehículo como vendiéndolo yo, que falla, joder, pues para mí qué mínimo como joder, el buen hacer, no sé dentro de la ley cómo está esto. Igual alguien que escucha este podcast lo sabe, pero joder, a mí me pasó cuando vendí la T4 que se les estropeó el alternador y habían hecho poquísimos kilómetros. Dije, oye, pues esto, a ver, es algo que se podía estropear, pues lo pagamos a medias y ya está. Cuando yo compré la T3 también, al poco tiempo se estropeó algo, no me acuerdo qué era, y la reparación, pues creo que la hicimos a medias también. Pues eso me parece un poco lo normal, ¿no? Y es lo que yo te decía, joder, pues. Y me da mucha rabia que se lavase las manos de esa forma. Pero bueno, entonces ya a ti se te pasaba por la cabeza deshacerte la furgoneta, no Sí, querías saber nada. yo es que no quería saber nada más de la furgoneta. Entonces yo esto se lo dije a él, que iba, bueno, que mi idea era vender la furgoneta y venderla así como estaba. Y me dijo, bueno, pues yo si quieres te la compro por 500 euros y la arreglo yo. Que ahora lo pienso y me río y tal, pero es que en ese momento me ponía de muy mala leche y además me quedaba muy mal, ¿no? Entonces fue cuando tú me dijiste, bueno, pues por 500 euros te la compro yo. Claro, no, yo lo primero que te decía es, no, eso no lo puedes hacer. No y no. O sea, tú lo que tienes que hacer es arreglarla. O sea, si no vas a llegar a ningún acuerdo con él, la arreglas, consigues el dinero como quieras, yo te lo dejo en lo que haga falta. Pero se arregla y luego se vende y ya está y te deshaces de la furgoneta. Pero así, o sea, no la puedes mal vender por 500 euros. Hasta que yo te veía tan convencida de que era lo que ibas a hacer, yo me acuerdo un día que me llamas y me dices, no, ya lo siento Íñigo, sé que tienes razón, pero no, se la voy a vender por 500 euros. Y entonces yo dije, no se la vas a vender por 500 euros, pasó, te la compro yo. Yo no quería para nada una T4, pero es que me da tanta rabia que ese tío se la consiguiese por ese dinero, después, bueno, pues para mí era un poco una estafa. Sí, sí. Sí, es que yo estaba desesperada. O sea, no, yo escuchaba furgo o veía el número del mecánico, oye, o veía el número de él o lo que sea y me agobiaba muchísimo, o sea, fatal. Entonces yo quería deshacerme de la furgo y me daba igual perder dinero ya. O sea, mi salud mental en ese momento valía lo que fuera. Efectivamente. Sí, yo me acuerdo que tú además me decías, oye, es que mi otra pareja me dice, oye, Íñigo, es que tú no ves cómo lo estoy pasando, no ves cómo estoy llorando. Claro, yo estaba en Andalucía, ella en el norte, y yo no estaba sintiendo eso, pero sí que por teléfono sabía. Claro, yo es que llegaba a casa y me ponía a llorar, que no podía con la situación, no sabía llevarla. Sí. Entonces, nada, pues lo que pasó efectivamente es que me la quedé yo. Como me parecía que comprarte a por 500 euros era robarte, te pagué 1.000, que aún y todo me parecía un chollo. Y dije, ya la arreglo yo, ya veré lo que hago yo y tal. Y entonces la llevo al taller de confianza cuando volví a Donosti, después de que terminase el camión y tal, bastante tiempo, y la llevo ahí a un taller en Astigarraga, a Bidevitarte. Y bueno, lo que pasa es, para mi alegría, es que me dicen, no, Íñigo, lo estamos viendo y esto parece que no es la fuente de la culata, que creo que es el enfriador del aceite. Y por eso he hecho esta mezcla, bueno, esto va a ser un poco de curro de limpiar y tal. Y bueno, total que lo reparan y lo dejan funcionando. Y por suerte para mí, sobre todo, pues la reparación de eso y de alguna cosilla más, porque esa furgo necesita bastante amor, fueron 300 euros. O sea que
que no eran pues 1000 y pico como podía ser la Junta de la Culata. Así que nada, mi idea era ponerle algo mueble, ponerle un poco, hacerla camper y venderla, alquilarla. Bueno, esa era mi idea. Al final, bueno, yo me fui, esa furgo se queda ahí cogiendo un poco de musgo en Euskadi y nada, hasta que la recuperé en Navidades cuando volví después de hacer el periplo por Escocia, por Holanda, por Alemania y tal. Entonces, bueno, esta furgoneta ahora, la idea era haberla vendido ahí en Navidades, pero bueno, pues al final sí que arreglé algunas cositas, pero bueno, no la convertí en una camper. Y luego también pues me di cuenta de que el plan que tenía María, pues que le podía venir bien una furgoneta, ¿no? Cuéntanos qué pasó después de hacer el Camino de Santiago. Es que no me deshago de la furgo ni queriendo, ¿eh? Sí, bueno, pues yo hice el Camino de Santiago y a mediados del camino más o menos, cuando llevaba unas 3 semanas caminando, empecé a querer, bueno, a ver que quería tener un albergue de peregrinos, que me gustaba un montón el ambiente y que quería ver si podía montar un albergue de peregrinos. Lo veía bastante complicado, ¿no? O sea, no sé, en mi cabeza era como muchas cosas que tratar y demás. Y estuve interesada en una casa, pero era de compra. Era como un poco difícil y dije, bueno, pues fue como que tuve un boom ahí de un mes que estuve mirando muchas cosas, pero eran todas de venta y ahora mismo pues no estaban mis planes comprar ninguna casa. Pero ¿y por qué a muchísima gente que hace el Camino de Santiago, como a uno de mis mejores amigos, vienen con esa idea de quiero montar un albergue en el Camino de Santiago? O sea, para empezar, ¿qué es el Camino de Santiago? Es un viaje que es algo que yo no he hecho y ¿cómo nos explicas por qué la gente acaba queriendo eso? Pues no te sé decir muy bien, es decir, para mí, yo fui al Camino de Santiago en una época bastante revuelta en la que necesitaba encontrar un poco de respuestas, ¿no? Quizá a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Porque mi idea era, después del Camino de Santiago, volcarme en buscar trabajo online, también un poco debido a que tú me insistías tanto de que era muy fácil y demás. Pero yo fui con esa idea que después me pondría a buscar y volví con otra idea totalmente diferente. Y es que yo cada vez que iba a un albergue en el que me sentía súper bien y veía que, o sea, sobre todo veía a la gente que tenía albergues y que lo hacían por dedicación, ¿no? Que les gustaba. Y ostras, yo me veía muy identificada en ese perfil, ¿no? Una persona que me gusta mucho estar con gente, que me gusta cuidar, que, bueno, pues, no sé, es algo que me gusta y creo que es una forma de viajar sin salir del sitio, ¿no? Que al final conoces a un montón de gente de mogollón de nacionalidades, además a mí que me gustan mucho las lenguas, pues genial y no sé, se me metió en la cabeza y quería hacerlo. Sí, me recuerda un poco a hacer couchsurfing en tu casa, ¿no? Cuando pasa mucha gente con diferentes historias, diferentes nacionalidades. La verdad es que sí. Bueno, y también creo que no lo he dicho nunca en este podcast, pero yo cuando volví de Australia, mi idea era montar un hostal, un pequeño albergue o algo en Donosti. Pero bueno, una cosa es tener esa idea como la que tú tenías y otra cosa es llevarla a cabo, ¿no? O sea, empiezas a mirar, compra y tal, y al final, ¿qué pasa? Bueno, al final, pues justo hablando sobre todo yo hice amistad con un hospitalero del camino que está también en Asturias y bueno, empecé a hablar mucho con él y bueno, pues la idea yo la seguía teniendo en la cabeza, pero un poco más con el hype un poco más bajo, ¿no? Y hasta que me llamó un día y me dijo, oye, María, mira que tengo un conocido del camino que va a dejar el albergue porque no puede seguir, porque tiene problemas de espalda y demás, y que es de alquiler
y traspasa todo el material si te interesa. Y bueno, pues ese mismo día le llamé, me pareció bastante guay todo y la semana siguiente fui a Asturias a ver el albergue. Y la verdad que, bueno, no buscaba algo tan grande, pero me gustó mucho y además por el precio pues me parecía muy asumible. Así que dije que sí, que me lo quedaba. Y bueno, pues ahora mismo estoy acabando de unos pequeños trámites que me quedan, pero en principio el 1 de abril ya estará en marcha el albergue. Sí, sí, nada, increíble. Bueno, ¿quieres decirnos cómo se llama, dónde está exactamente? Sí, está en Asturias, está en el Camino del Norte y está entre la etapa de Avilés y Muros de Nalón y está en un pueblecito que se llama San Martín de Láspara. Está muy cerca de Salinas. Sí, Bien, súper cerca. no, se conoce. Qué bueno. Y bueno, entonces volviendo a la furgoneta, lo que pasa es que efectivamente pues María no tiene vehículo y no me acuerdo muy bien cómo llegamos a esa idea de, oye, pues la furgoneta creo que te vendría muy bien, por lo menos para empezar allí, pues para hacer la compra, también quieres hacer alguna pequeña modificación ahí, entonces para mover cosas y eso, pues y bueno, pues al final parece que te quedas con la furgo momentáneamente. Sí. ¿Cómo te sientes volviendo a tu superfurgo? Pues la verdad es que lo veo desde otro punto de vista. O sea, ya siento que no es mía y eso me da mucha tranquilidad. No me la rompas ahora. Al final va a ser verdad que la culpa va a ser mía. Exacto. Entonces es como que, o sea, no siento esa presión que tenía antes cuando era mía y me la quería sacar de encima. O sea, ahora de hecho te acompañé a hacer la ITV y me subí a la furgo y es como, ay, pues me siento mucho mejor de lo que me pensaba que me sentiría. Y bien, o sea, no sé, va a ser raro volver a conducirla, ¿no? Sobre todo el volante ese tan duro que me voy a volver cachas. Sí, bueno, no tiene dirección asistida. Sí, pero bueno, como sé que también será algo puntual. Sí, bueno, lo que yo tengo en la cabeza con esta furgoneta, bueno, probablemente en julio o en agosto yo vaya a echarle un cable y a estar con María ahí a Asturias. Entonces yo creo que en ese momento pues aprovecharé para, pues eso, adecentarla un poquito más y ponerla en venta o no sé. Veremos un poco qué es lo que pasa. Como reflexión final, María, te quería preguntar a ver si volverías a comprar un vehículo a un amigo o vendérselo. No creo. La verdad que no creo. O sea, de hecho, yo no sería algo que hiciera ni de lejos lo que él hizo conmigo, ya sea a un amigo o a un desconocido, pero la verdad que creo que aprendió la lección. Además, me acuerdo que cuando nos conocimos tú dijiste que querías que ibas a vender tu furgo, y yo te dije, ostras, pues a lo mejor te la puedo comprar yo, y me dijiste, no, es que prefiero no venderle la furgo a nadie que yo conozca, ¿no? Y bueno, en ese momento quizá pues no le vi el sentido, pero bueno, totalmente aceptable, ¿no? Pero bueno, ahora lo entiendo mucho más. No creo, o sea, no es la primera vez, que compro un vehículo tuve un coche que se lo compré a una amiga y luego se lo volví a vender a ella. Sí, sí, porque bueno, ya no me hacía falta y a ella le volví a hacer falta. Entonces, y salió todo bien, pero bueno, no sé. Sí, no, para mí es peligroso. O sea, yo entiendo que mucha gente lo haga, que les salga bien. Me encantaría escuchar a la gente que escucha el episodio a ver si piensa lo mismo, piensa diferente, porque es un tema un poco que da a debate. Pero a mí me da miedo, sinceramente, oye, pues el acabar una relación por esto, ¿no? Porque, claro, tú puedes pensar una cosa, oye, he vendido mi furgoneta o mi coche, lo que sea, ha fallado, ¿quién se tiene que hacer cargo? O sea, es muy fácil que haya malos rollos, súper fácil. Así que, no sé, yo... Aunque está guay, por otra parte, pues se lo compras a un amigo sabiendo que ha cuidado bien el vehículo, ¿sabes? Como tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. No sé, es lo que opino yo.
Bueno, María, pues ha sido muy interesante. Hemos tardado unos meses en hablar de esta historia porque María ha estado un tiempo un poco traumatizada con todo esto y yo tampoco quería forzarle a, oye, María, ¿hablamos de esto en el podcast? En cambio, ahora pues parecía buen momento. Así que nada, invitar a todo el mundo que haga el Camino de Santiago, que todo el mundo que lo hace es increíble y por supuesto que pasen por Asturias, por Salinas, por ahí, por San Martín de... y es para... Dejaremos el enlace en Google Maps, el teléfono y todo en el artículo que acompaña este episodio. Lo tendréis en la descripción. También un enlace al podcast de María, de Descomplicando Relaciones, que ya sabéis que habla sobre relaciones un poco no convencionales, como la que tenemos María y yo. Y nada, creo que es un podcast súper interesante, si os interesan. Y nada, por último recordaros que si queréis camperizar una furgoneta en un taller, que camperizando.es es vuestra plataforma de confianza. Gracias, María. Gracias a ti. Un beso. Os mandamos un abrazo aquí desde Caldas de Montbui, en las montañas. Nos escuchamos dentro de un par de semanitas. Un abrazo, chao, chao.